O professor Dr. Bernardo Ravalquinto é economista reconhecido mundialmente como especialista em negócios sociais, presidente da Social Business School, um dos sócios da JMLC International Consulting, empresa de consultoria independente com sede no Chile. Ele também é professor de economia, premiado 2 vezes pelo Congresso Argentino como líder para o desenvolvimento econômico rural na América Latina e membro do Diálogo Grameen Bank, fundada pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz, professor Mohamed Yunus. Fundador da Escola de Empreendedorismo Social, ENS, presente na Bolívia, Chile e Argentina. A ENS é a primeira escola de negócios sociais na América Latina e tem como destaque de sua metodologia o compromisso e objetivo final de derrotar a pobreza por meio da educação. Senhoras e senhores, convidamos para ministrar a palestra Los Negócios Sociais, uma reforma ao modelo econômico global, o professor Dr. Bernardo Ravalquinto. Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación y poder estar aquí junto a ustedes. Como no hay muchas personas, voy a invitarlos para que puedan hacer preguntas. Si tienen alguna duda, como dicen en portugués, y poder tratar de explicar de qué se trata lo que nosotros estamos conversando. Entonces, lo que estamos promoviendo más que nada es la Escuela de Negocios Sociales, que es una nueva tendencia global que está tratando de cambiar a todo el mundo la forma de pensar de cómo hacer los negocios. Hay muchas tendencias en el mundo y está la economía solidaria, está la economía social, está conscious economics y muchas otras tendencias que están tratando de cambiar el modelo económico que yo escuché hace pocos minutos atrás, que hablaban de que el sistema y el modelo económico y de negocio era un poco predador. Entonces, si el sistema económico es predador y las personas son vulnerables porque terminan con estrés, terminan agotados, no pueden disfrutar de la vida porque están constantemente trabajando y no pueden disfrutar lo corto que es la vida. Hay que pensar de que algo está funcionando mal. Si algo está funcionando mal, tenemos que cuestionarnos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que está ocurriendo en todo el mundo para que podamos remediarlo? Porque todos los problemas tienen soluciones. Yo no conozco a ninguna persona en el planeta que no quisiera que Brasil no fuese un país desarrollado. O sea, no creo que haya alguna persona que no lo quiera. Todos queremos de que Brasil sea uno de los mejores países del mundo. Queremos que las personas que viven en Brasil vivan y tengan calidad de vida. Entonces, uno tiene que cuestionarse por qué no hemos logrado eso en tantos años, cuando en otros países, como por ejemplo Singapur, en 20 años ellos han logrado avanzar en todo su modelo económico, social, a ser uno de los países líderes en
competitividad, en eficiencia, en calidad humana, en mejorar los sistemas financieros. Y eso, ¿por qué no lo replicamos? ¿Por qué no aprendemos de ellos para que hagamos las cosas en nuestros países? Entonces, lo importante es que uno tiene que preguntarse es, ¿Brasil es un país desarrollado? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Es desarrollado o subdesarrollado? Depende. Depende. Ok, veamos si es cierto. ¿Sí o no? Yo pienso que Brasil, en economía nos enseñan de que Brasil no es un país subdesarrollado, pero tampoco es un país desarrollado. ¿Cierto? Yo pienso que Brasil está aquí. Estamos a un paso de ser un país desarrollado. Pero este punto es el más difícil en los países de poder pasar de ser subdesarrollados a desarrollados. Y esto que está aquí se llama ser un país emergente o los BRICS countries que se le llaman, ¿sí o no? ¿Y por qué es difícil esto? Porque en economía nosotros le llamamos el síndrome del piloto. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que es el síndrome del piloto? ¿Correcto? El síndrome del piloto es como que si yo fuera el capitán de un avión y todos estuvieran en la nave y yo les preguntara a ustedes y les dijera, señoras y señores, a lo mejor vamos a poder despegar. ¿Se subiría un avión que el capitán de la nave le dijera, a lo mejor voy a poder despegar con el avión? Yo creo que no, ¿no? O quizás cuando esté llegando a un lugar le dice, señoras y señores, habla el capitán de la nave y a lo mejor vamos a poder aterrizar. Menos todavía, porque no sabemos si realmente vamos a llegar con vida al otro lugar, ¿correcto? Entonces, el síndrome del piloto dice que nosotros, los países latinoamericanos, no nos damos cuenta porque la transferencia de conocimiento es tan rápida, la transferencia de tecnología es tan rápida que lo que nosotros aprendemos en la mayoría de las empresas, de las escuelas de negocios, lo único que nos enseñan es que tenemos que salir y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, pero no nos detenemos un minuto a pensar de que cuando los países crecen a un ritmo muy rápido, uno se tiene que detener y decir, un piloto no puede estar vendiendo los pasajes, llevando la comida a los pasajeros, sirviendo la comida, es imposible, tú necesitas más personal, tienes que generar mano de obra para que tú te sientas seguro en el avión cuando vas a despegar y cuando vas a aterrizar. ¿Por qué? Porque el piloto tiene que estar preocupado que va a salir de aquí, de Brasil, con 34 grados de calor y va a llegar a Frankfurt con 30 grados bajo cero y con una pista de hielo congelada, ¿sí o no? Entonces, si el piloto no está preocupado de eso y está preocupado de todas las cosas que están ocurriendo, no va a poder hacer su trabajo bien, ¿ok? Y en economía le hemos puesto eso, el síndrome del piloto, porque hacemos todas las cosas mediocremente. ¿Por qué? Porque no invertimos dinero en que se hagan las cosas bien. Entonces, eso es
un tema que todos nosotros que trabajamos en el área económica, administrativa y cualquier área que sea relacionada a los sectores productivos de una economía, debemos pensar de que hay un factor fundamental que se llama transferencia tecnológica y que hace y que nos exige a nosotros a ser responsables para que esa persona pueda pilotear un avión responsablemente. Entonces, si yo también les pregunto a ustedes, ¿quién es más productivo? ¿Un trabajador de Brasil o un trabajador de Japón? ¿Qué creen ustedes? ¿Japón? ¿Sí? ¿Quieren ver si es así o no? ¿Ah? Levanten la mano los que creen que son los japoneses más productivos que los brasileños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 personas. Y los brasileiros. Oh, pero que poco creen en su país. Bien, está bien. Para poder explicar este fenómeno es muy importante entender una cosa, ¿ok? Todos los países van aprendiendo en el camino la economía y los negocios. Entonces, ¿cómo uno aprende a saber si un trabajador es más productivo en Alemania o en el Reino Unido o en Brasil o en México? Lo único que tiene que pensar uno es lo siguiente. Si Estados Unidos pensó que los inmigrantes se iban a su país a buscar trabajo, ellos pensaron, ¿cómo paramos la inmigración? Entonces, ellos dijeron, si yo tengo una planta de autos que produce 300 autos durante el día, la cierro, porque aquí la mano de obra es de $18 y me la traigo a México, porque en México va a producir exactamente 300 autos igual que en Estados Unidos. Primer factor es que toda la gente que está emigrando va a poder trabajar en la empresa. Y eso genera que la gente se quede en su país. ¿Ok? Segundo factor importante es que la mano de obra es de $4. ¿Ok? Entonces yo les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿quién es más productivo? ¿Ellos o estos? ¿Ah? Es más lucrativo, pero también significa que con los precios que yo produzco mis autos en Estados Unidos, no puedo competir globalmente. Pero si yo produzco mis autos y les doy las mismas herramientas que le doy a los trabajadores en Estados Unidos, sí puedo generar volumen de automóviles para poder competir en un mercado global, que son, en vez de poder producir 40 millones de autos, ahora tengo que producir 400 millones de autos. ¿Sí o no? Entonces,
¿qué es lo que aprende uno? Es que si tú le entregas las mismas herramientas a las personas en cualquier parte del mundo, son tan productivos donde estés. Pero tienes que tener la conciencia de entregarles las mismas herramientas, porque yo he visto en muchos países que ocurre el síndrome del piloto. Quieren que hagan todas las cosas, pero sin recursos. Y sin recursos es imposible que una empresa sea productiva. ¿Ok? Entonces, ¿hemos aprendido la lección? ¿Sí o no? Hemos aprendido, ¿no es cierto? Cuesta, pero no es aplicable en todas partes del mundo. ¿Correcto? La próxima, por favor. Bueno, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos en el futuro? El desafío que tenemos nosotros es justamente lo que son los negocios sociales y que es la odisea del tercer milenio. ¿Ah? Es algo que muy, muy grande y que se necesita la cooperación de todas las personas para poder lograr esa meta. Entonces, la pregunta es, ¿pueden los objetivos sociales lograr mayor eficiencia y eficacia mediante la adopción de un modelo de negocio social, solidario, conscious economics o como quieran llamarlos, que sea sostenible? Sí, por supuesto que se puede. ¿Okay? Entonces, ¿pero cómo llegamos a eso? Antiguamente solían decir, piensa globalmente y actúa localmente. Hoy, ustedes todos deben haber escuchado esto que el día de hoy se dice, hay que pensar localmente para actuar globalmente. ¿Por qué? Porque el mercado está globalizado. Entonces, si ustedes me muestran, por ejemplo, las bolsas de reciclaje que hacen, yo tengo que pensar que eso es un mercado potencial, hacerlo global, no solamente el mercado local, sino que llevarlo a todo el mundo, porque la gente está aburrida de las cosas que son hechas en grandes volúmenes. La gente quiere cosas exclusivas. ¿Okay? Cuando tú estás en los países desarrollados, nadie quiere ir a una fiesta donde se encuentra, por ejemplo, una mujer que tenga el mismo traje que una amiga. Dicen, no, no quiero. ¿Eh? Entonces, lo único que desean es tener algo que sea único. Y para hacer que algo sea único, uno de los mejores negocios es lo que está haciendo, por ejemplo, Dell Computers. Dell Computers hace el computador a la medida como tú lo quieres. ¿Okay? El emprendedor puede hacer un traje a la medida, lo pone en internet y se lo vende a la gente en los países desarrollados que en vez de comprarlo en $40 en Bloomingdale's o en Nordstrom o en cualquier empresa que está en Estados Unidos, tú se la vendes en internet y se la mandas por correo Federal Express y te pagan $40.000. $40.000 por un vestido, no tienes que trabajar para el resto del año, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar a pensar de que simplemente los negocios están en todas partes, pero tienes que pensar bien dónde están y cómo enfocarlos. Y para eso es sumamente importante tener una mentalidad que sea globalizada, para que tú puedas entender lo que están pasando en todos los mercados. Por favor. Bueno, los economistas somos los malos de la película siempre, ¿sí o no? Muy malos. Pero la mayoría de las personas siempre dice, los economistas siempre están ahorrando. No es cierto eso. Cristóbal Colón fue el primer economista en el mundo. Él se gastaba el dinero de la reina, se gastó el dinero de los españoles, de todo el mundo, y salió a conquistar el mundo. Los economistas hacemos lo mismo, nos gastamos el dinero que no es nuestro. Gastamos y gastamos y gastamos. ¿Y qué hacemos? Estudiamos los fenómenos usando métodos analíticos que describen cómo la gente se conduce diariamente o
interactúa entre ellos. Las decisiones se basan en el contexto de la escasez de recursos, que es un tema que es una polémica que hay hoy, porque los recursos ya no son escasos, son todos renovables y se pueden innovar y pueden ir cambiando, entonces ya no son los recursos escasos lo que valen. Yo desde que tengo noción de la razón, siempre escuché de que la gasolina se iba a terminar y todavía, estoy viejo ya y la gasolina todavía no se termina. Y no se va a terminar nunca, ¿ok? ¿Por qué? Porque los costos van a llegar a ser tan altos que al final vamos a tener que sustituir la gasolina por otro que es la energía eléctrica o energía solar o lo que sea. Entonces, la economía es una ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios de la sociedad. Eso lo sabemos todos. También los economistas estudian problemas de inflación, desempleo, pobreza, calidad ambiental, mercado financiero, comercio internacional. Economistas aplican la metodología para el análisis de diversas áreas en crimen, educación, salud, discriminación, problemas de las naciones en desarrollo, analizan las políticas del rol de los gobiernos e impactos de ellas comparadas con las políticas del sector privado. Entonces, el economista, como usted bien sabe, estamos en todas partes, estamos estudiando todos los problemas que ocurren dentro de la sociedad. ¿Cuáles son las metas de los economistas? Uno es mantener la tasa de desempleo baja. Segundo, mantener los precios de la inflación estables. Tercero, mantener la eficiencia de los países para poder ser competitivos. Cuarto, la distribución de los ingresos de los países, porque no puede ser posible que en algunos países algunas personas solamente ganan mucho dinero y el resto del país vive con el salario mínimo. Y ahí es donde entra el tema de los microcréditos, del emprendimiento, de todos los temas solidarios que nosotros estamos conversando, porque ese es el problema. La macroeconomía en la mayoría de los países es manejable. Lo que no es manejable son los problemas sociales que están dentro de la microeconomía, que son los malos salarios, las malas condiciones económicas, las malas condiciones saludables o las malas condiciones de salubridad, de beneficios, etcétera, etcétera. Y yo puedo hacer una lista interminable de todos los problemas que ocurren porque las empresas no quieren capacitar a los trabajadores, las empresas no quieren enseñarle a las personas, es un costo, no es una inversión. ¿Okay? Entonces, ese es el debate que hay en el mundo hoy. Y finalmente, siempre se habla de lo que es el crecimiento del país y todo el mundo habla, Brasil este año va a crecer un 1%, que no es nada, y Singapur va a crecer a un 7%. ¿Ok? ¿Es bueno o es malo? Depende, va a depender, porque los países desarrollados generalmente su máxima tasa de crecimiento es de un 3%, su inflación generalmente es un 2,5% y ellos mantienen un equilibrio entre lo que es el crecimiento y lo que es la inflación para que haya poder adquisitivo y la gente pueda consumir. Y finalmente, lo que es desarrollo económico, que la mayoría de la gente habla de lo que es desarrollo económico, pero nadie entiende lo que es desarrollo económico. Desarrollo económico significa que tanto el sector público, los académicos, el sector privado, todo el mundo tiene que tener la voluntad para que un país sea desarrollado. Mientras no exista la voluntad de todos para que un país sea desarrollado, el país nunca va a ser desarrollado. ¿Ok? Entonces,
Aquí viene el tema que a mí me encanta porque es el debate del día a día, porque la gente, muchas personas, se confunden con lo que son las escuelas de pensamiento económico. Tenemos la escuela conservadora o clásica, que es generalmente relacionada a la derecha, en todos los países, ¿correcto? También tenemos la escuela marxista, que está obviamente relacionada con Marx, el Estado controla todo y ya todos vimos que no funciona porque no crea la competencia. Y hoy cayó el muro de Berlín, tenemos a China, tenemos a Rusia, que están en un cambio gigantesco y nadie puede decir absolutamente nada de qué es lo que va a pasar porque están en un proceso de desarrollo y no sabemos qué es lo que va a ocurrir con ellos. Son tan comunistas como capitalistas, ¿ok? O sea, tienen una doble visión porque ellos les gustó lo que es el capitalismo, pero tienen en el ADN lo que es el comunismo y lo que es la justicia social. Entonces, pero ¿cómo lo van a resolver en el futuro? Eso es algo que nosotros todavía no lo podemos contestar porque no hemos visto señales de que están realmente trabajando en temas laborales, en temas ambientales, en muchos temas. En China, por ejemplo, se están construyendo 80 subways o metros instantáneamente hoy. ¿Okay? Si usted quiere vender zapatos, ¿se dice zapatos? Para el ejército, no puede venderle porque el ejército de China es como de 1 billón de soldados. Entonces, venderle zapatos a los chinos es imposible. ¿Okay? Y finalmente tenemos la escuela liberal o neoliberal, que es donde comienzan los problemas, porque generalmente cuando nosotros hablamos de muchos países en Latinoamérica, usamos un poco mal el concepto, porque si yo digo que Chile, por ejemplo, tiene una economía neoliberal, sería que el Estado está constantemente interviniendo en todas las políticas fiscales del país, y eso no es cierto. Chile optó por el camino de mezclar entre lo que es la economía libre de mercado mixta, porque mezcla las políticas conservadoras, teniendo un banco central que es autónomo, que nadie interviene con las políticas del Banco Central, y cuando las políticas del Banco Central no funcionan, entonces entra la escuela liberal con los gastos fiscales para poder resolver los problemas de los ciclos económicos de la economía. ¿Alguna pregunta? Brasil, ¿qué economía tiene? En Brasil estamos en grave problema porque tenemos el Mercosur. Y el Mercosur nos hace tener una economía que es semiabierta o semicerrada. No sé cómo lo llaman ustedes, pero no es ni abierta ni es cerrada, porque el Mercosur nos inhibe a tener el intercambio comercial que deberíamos tener para poder competir de igual a igual con el resto de los países. Entonces tenemos estas tasas arancelarias que nos frenan para poder competir de igual a igual con el resto de los países del mundo que sí han firmado tratados de libre comercio con todo el planeta para poder tener tasas aranceles cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la Escuela de Negocios Sociales? La Escuela de Negocios Sociales toma simplemente todo lo que está en la teoría en todas partes, que mucha gente habla de teoría, pero
¿qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa llegar a la parte del emprendimiento, por ejemplo, que es casos reales donde nosotros podemos aprender y enseñarle a las personas que nosotros sabemos cómo connect the dots, ¿ok? Porque si nosotros no tenemos casos de estudios, no tenemos experiencias con las cuales de dónde aprender y replicar esos modelos, porque si me preguntan a mí, que he viajado por todo el mundo viendo emprendimiento, les puedo decir que son millones, pero millones de emprendimientos que se han hecho en el planeta y que se podrían replicar perfectamente aquí y en todos los países del planeta. ¿Ok? La visión de la economía solidaria o justa, como la llamamos nosotros, es que muchos de los problemas globales que enfrentamos hoy se pueden resolver a través de la creación de negocios sociales. Negocios sociales significa simplemente que uno tiene que reinvertir el dinero en tu propia empresa, porque cuando tú reinviertes el dinero en tu propia empresa, tú generas valor agregado, generas inversión en los costos para no tener que despedir a las personas y también inviertes dinero para poder competir de igual a igual con los precios con las personas. Entonces, cuando uno habla de lo que es un negocio solidario, lo que es un negocio de conciencia ética, tú lo que estás hablando es de una causa. Ya no es un negocio, es una causa. Es una causa que nos concierne a todos nosotros, porque yo creo que todos nosotros queremos lo mejor para las generaciones que vienen. Porque yo creo que nosotros vamos a ver algo si nos metemos en esto, como lo estamos haciendo con muchas personas de acá que entendemos todas estas cosas y podemos seguir manejando el dilema de la maximización de beneficios con una mínima inversión y reducción de costos, que es lo que nos enseñan en la mayoría de las escuelas de negocio, pero el concepto del negocio social va más allá de lograr las metas personales o de los inversionistas, sino que se centra más en el ser humano. El ser humano es el capital de la empresa y eso es lo que está todo el mundo hablando hoy en todas partes del planeta. Y esto trata de alcanzar uno o más de los objetivos sociales de la empresa, porque tú tienes que seguir funcionando como una empresa, porque si uno deja de lado y se dedica solamente a la parte social, ¿qué pasa con la empresa? La empresa tiene que seguir funcionando, entonces tú tienes que buscar un equilibrio entre lo que es y lo que genera la empresa con lo que es la responsabilidad de uno hacia la humanidad y el legado que tiene que dejar uno a la sociedad. Los beneficios de este seminario es comprender que el modelo de emprendimiento social y los beneficios para la sociedad, más la información sobre las iniciativas de la Escuela de Negocios Sociales en Chile y en Brasil, cubre los siguientes temas: introducción, objetivos, desarrollo, definición de lo que son los negocios sociales, pensar diferente de cómo hacer los negocios hoy, el desarrollo de los sistemas políticos, los negocios sociales. No hay que olvidar que el capitalismo y la economía pueden trabajar en conjunto para un bien social, ¿okay? No es que sean antagónicos, sino que recuerden que el sistema capitalista fue el primero que salió, pero fue perdiendo su orientación que tenía porque la gente tiene mucha avaricia y quiere ganar dinero, y al final tú te mueres y no te llevas nada. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que haces? Es simplemente nuestra mentalidad es de que todos ustedes que son los futuros agentes de cambio entiendan eso para que puedan hacer un bien social cuando estén haciendo sus propios negocios. Y en estos minutos la escuela tiene 42 universidades en distintos países que quieren
replicar este modelo y estamos recibiendo aportes de todas partes del mundo porque quiere decir de que lo que estamos haciendo está bien, ¿sí o no? Porque si no, no tendríamos tantas personas que nos estarían pidiendo de que hagamos este modelo. Por favor. Entonces, en este minuto, la otra. No, al otro lado. En este minuto, hoy, todas estas universidades están trabajando en los negocios sociales. ¿Okay? Si ustedes se fijan, son universidades importantes en el mundo. Está la Bocconi en Italia, está HEC París, está Harvard, está McGill University, Glasgow University, hay universidades japonesas, bueno, estas son algunas de las universidades que nosotros tomamos para mostrarles a ustedes de que están haciendo, y pienso que esta universidad también va a estar ahí, en ese cuadro. ¿Ok? Entonces, la otra. Y también, para que ustedes entiendan de la importancia que son los negocios sociales, es que estas empresas que están aquí ya están trabajando con los negocios sociales, es decir, que todas las personas que no tengan un certificado que diga negocios sociales, difícilmente van a poder trabajar en estas empresas, porque ellos están aplicando esta metodología que es reinvertir en 3 factores que son importantes. 1, investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento, economía solidaria, capital humano, valor agregado, costos para hacer las cosas más eficientemente sin sacrificar la calidad, porque si ustedes me preguntan hoy día de las 3B, bueno, bonito y barato, eso es una utopía que no es real. ¿Okay? Si usted no invierte dinero en las tres ecuaciones que son costos, valor agregado y precio, es muy difícil que simplemente tenga realmente una cosa de calidad. ¿Okay? Pero si ustedes se fijan, Citroën, Renault, Nissan, BAF, Intel, Volkswagen, Pfeiffer y muchas otras empresas que tampoco no las puse todas, y muchas empresas están trabajando con esta mentalidad y se siguen sumando y sumando cada día más empresas. Hay ya hoy un gran movimiento que se va a realizar en México en noviembre y octubre, donde se van a juntar todos los líderes del mundo que están trabajando para que este tipo de economía vaya incrementando en el Producto Interno Bruto global cada vez más y más. Entonces, una empresa social no arroja pérdidas sin dividendo. Una compañía diseñada para hacer frente a un problema social. Las ganancias se usan para expandir el alcance de la empresa y mejorar los productos y servicios, y también aumenta la productividad. Esos son los principios de una empresa o un negocio social. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿se han detenido a pensar dónde vivimos realmente? Fíjense que eso que está ahí es el universo donde nosotros vivimos. ¿Ok? Y si nosotros nos fijamos, ahí estamos nosotros. ¿Ok? Ahí está el planeta Tierra. Dentro de ese punto del universo, nosotros estamos aquí. ¿Ok?
una más. Este puntito que está aquí, ya es el Voyager que salió del sistema solar, sacó la última foto del planeta Tierra y ahí es donde vivimos nosotros, ¿ok? O sea, si nosotros quisiéramos cambiarnos de casa como lo hacemos aquí en nuestro país o en el país de ustedes, yo digo nuestro país porque me siento como un ciudadano del planeta, porque vivo en todas partes, entonces ya para mí todos los lugares son como casa. Pero si ustedes se quieren cambiar de esa casa, no hay dónde cambiarse. Entonces, o empezamos a cuidar el planeta donde nosotros vivimos, o lo vamos a destruir, ¿sí o no? Es para reflexionar un poco, ¿no? Yo pienso que deberíamos empezar a... Yo sé que existe la conciencia y la responsabilidad ambiental aquí en Brasil y en muchos países, pero tenemos que ser más exigentes. Como por ejemplo en los países desarrollados, si tú tiras una botella sin tapar o sin sacarle la tapa a la botella que se tiene que reciclar, a ti te multan con 100 euros. Y por cada basura que tú no tratas bien, te castigan duramente. Entonces tú aprendes cuando te duele el bolsillo, ¿o no? ¿Ah? Porque aquí la gente tira el aceite, tira los cigarros, tira los chicles a la calle, los pájaros se mueren. O sea, no se da cuenta de las consecuencias de todo lo que están ocurriendo. Entonces, pero lo importante es que aquí en ese planeta, desde que comenzó el ser humano a estar en ese planeta, ahí han estado nuestras familias, nuestros seres amados, dictadores, poetas, de todo. Todo ha estado ahí, en ese pequeño punto que generalmente nunca pensamos que es nuestra nave espacial la que nos está generalmente llevando a través del espacio y sosteniendo la vida, que nosotros como seres humanos somos los peores predadores de eso. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestra realidad, que es la economía, la administración y lo que tiene que ver con lo que son los temas económicos, si nosotros vemos, este es el peso de la economía de Estados Unidos, y si ustedes se fijan, por ejemplo, ese es el peso de la economía de Brasil, y esa es la economía de Chile, Perú y de los países de Latinoamérica. O sea, hay una pequeña diferencia, parece que... ¿ah? ¿Estarán de acuerdo o no? O sea, esto que está acá no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y, bueno, miren la economía de Japón, pero esto fue medido en 1998. ¿Ok? Miren la economía de China en 1998. Miren la economía de Rusia en 1998. Y sigue la otra. Hoy, si ustedes se fijan, la economía de Estados Unidos sigue siendo la más grande. La segunda es Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, China, Italia, Canadá, España, México y Brasil. ¿Ok? Seguimos siendo una de las economías poderosas, pero ¿se beneficia a toda la gente? No, porque lamentablemente hay una mala distribución de los ingresos en nuestro país. Entonces, hay ciertas personas que sí se benefician. Y si ustedes se fijan, Walmart es más grande que la economía de Austria. ¿Ok? Exxon es más grande que la economía de Arabia Saudita, y Hong Kong es más grande que la economía de Turquía.
Bueno, y si seguimos mirando hacia abajo, IBM es más grande que la economía de Colombia, Volkswagen más grande que, bueno, las empresas, muchas empresas, son más grandes que la economía de muchos países. ¿Es bueno eso? No es bueno, ¿ok? Porque si ustedes piensan que si Walmart con Exxon y General Motors se fusionan, ellos van a tener más poder que Estados Unidos. Mucho más poder que Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que preocupa a los países desarrollados? Que crear leyes antimonopolio para que eso no ocurra. Y si nosotros nos fijamos en estos países como los nuestros, aquí las empresas son generalmente monopólicas y mantienen el control de todo y la gente se sigue haciendo rica, rica y rica y alguien tiene que pararlo. Entonces, tiene que haber un cambio y ese cambio viene pronto porque hay un cambio de mentalidad en el mundo que está cambiando todo el modelo económico. Entonces, si nosotros nos preguntamos dónde queremos llegar, si tú le preguntas a las personas de un país, todos te dicen queremos ser un país desarrollado. Si tú le preguntas a una empresa, la empresa quiere ser la número 1. Y si tú le preguntas a una persona, algunas personas dicen yo quiero éxito, pero también hay otras personas que lo único que les interesa es la felicidad. Son distintas formas de ver la vida. Pero para llegar a este punto, nosotros tenemos que entender que para llegar a este punto que está acá, ya sea desarrollado, número 1 o tener éxito, tenemos que invertir en lo que es el valor agregado. O sea, es decir, hay que poner dinero para invertir en investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento, economía solidaria, economía de sociales, etcétera. ¿Por qué? Porque suponte si tú logras, porque todo tiene un ciclo de nacimiento y muere, es así en la vida, naces y mueres. ¿Okay? Y en las empresas y en lo personal, para poder llegar a este punto que está acá, tú tienes que invertir porque suponte, si tú quieres aprender, tienes que ir a la universidad, al colegio y aprender. Si tú quieres seguir avanzando, tienes que ir y sacar un posgrado. Si tú quieres seguir avanzando en lo personal y tener éxito, vas a terminar sacando un doctorado y después un postdoctorado. Y lo mismo hacen las empresas. Las empresas van a ir haciendo lo mismo para poder mantenerse en el tiempo y poder llegar a su punto máximo, que es el desarrollo y hacer las cosas bien. Entonces, volviendo al punto de lo que es la globalización, ¿qué es lo que tenemos que entender hoy? La globalización nos indica que todo lo que se está produciendo aquí en Asia tiene que ir a la costa, a toda la costa del Atlántico, a todos los países de África y de Europa, pero lamentablemente el canal de Panamá ya no da más abasto. ¿Okay? Entonces se están construyendo corredores bioceánicos en Brasil y en muchos países en Latinoamérica porque eso reduce los costos de viaje y las horas. Y al reducir los costos de viaje y horas para llevar los productos de un lugar a otro, las empresas sí están interesadas en poder hacer estos corredores bioceánicos porque puedes llevar tus productos al resto de los países más rápido. Ahora, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa de este tema? Si ustedes no entienden lo que está ocurriendo aquí, que son las nuevas rutas de comercio del mundo, que van a pasar justamente por nuestros países,
Y si nosotros no estamos preparados para poder enfrentar estos desafíos, nos vamos a quedar mirando con los brazos cruzados y va a venir gente de otros países y van a hacer el trabajo que nosotros no fuimos capaces de ser visionarios y estar preparados justamente con los temas de emprendimiento, porque van a llegar miles de turistas, van a llegar miles de personas que necesitan construir restaurantes, necesitan tener hoteles, tienen que tener empresas de logística, tienen que tener empresas de miles y miles de cosas, porque el centro económico del mundo va a cambiar de aquí a este punto que está acá. Y eso está viniendo demasiado rápido, porque todos los países están invirtiendo dinero en eso. China, Rusia, los Emiratos Árabes, todos están poniendo dinero para que esto ocurra a la brevedad. Entonces, yo les pregunto a todos ustedes, ¿quieren quedarse con los brazos cruzados y que las otras personas hagan esto? No sé, yo les pregunto a todos ustedes, ¿se van a quedar esperando en su casa de que el resto de la gente se lleve todo lo nuestro? Yo creo que no, ¿no? Tenemos que prepararnos. Y para prepararnos tenemos que hacer las cosas bien. ¿Ok? Entonces, una más. Somos el único planeta en todo el universo que alberga vida. Es hora, yo se los pido a ustedes como una persona que ha visto el hambre en los países de África, que es hora de que entendamos y nos ayudemos y nos unamos. Y eso se llama una economía solidaria, ¿ok? Una economía social, una economía con conciencia. ¿Por qué? Porque simplemente este planeta Tierra que está acá, ese pedacito que sobra en el que vivimos nosotros, porque la mayoría es agua, pero en el pedacito que sobra, que es la Tierra, hay 8 millones o billones de especies de vida diversas y nosotros somos una de esas especies. Pero nuestra especie es la que más destruye, ¿sí o no? Es la que más daño le hace a nuestro ecosistema. Entonces, el actual sistema no considera, solo considera el dinero, la riqueza y el capital. ¿Existe, les pregunto a ustedes, alguna otra salida? ¿O estamos fritos, como se dice? ¿Ah? ¿Existe alguna salida? Bueno, esta es la historia que le estamos haciendo al ser humano y a toda la biodiversidad. Y a la Tierra misma, contada desde el punto de vista de la economía. El ser humano está primero, que fue lo que nosotros hemos estado hablando desde el principio, y el rol de los negocios sociales o negocios solidarios o todos los que nosotros hablamos, habla simplemente de qué es lo que está pasando en el mundo. Dale. Avanza todo, por favor. ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Hay alguna solución diferente a la economía clásica? Sí, los negocios sociales. El error de esta economía clásica es que calificamos de ricos y pobres. ¿Sí? Entonces, en el mundo hay 2,6 millones de personas, un tercio de los seres humanos viven con menos de $2 al día. ¿Ya? Y ¿cuál es la propuesta de la Escuela de Negocios Sociales? Todo lo que es la meta de máximas ganancias con mínima inversión, rápido retorno, que es la fórmula que excluye el bienestar de los seres humanos, los impactos al medio ambiente, reinvertir en educación, tecnología, calidad y valor agregado. Y entramos aquí en el dilema de lo que es el sistema del modelo capitalista puro, con la maximización de utilidades, pero ¿qué es lo que
se plantean todas estas personas pensantes que se van a juntar en México, ellos dicen, miren, el modelo capitalista aún funciona, pero debe ser moderado y tiene que reinvertir en sus negocios. Resultados. Preguntas. Acceso a la educación de calidad. ¿Tenemos eso hoy en todos los países latinoamericanos? No. ¿Cuidado a la tercera edad? No. ¿Calidad de vida? No. ¿Endeudamiento familiar? Todo el mundo está endeudado. ¿Retroceso ético y moral? ¿Descenso del ser humano y lo valórico? Hay un descenso. ¿Pérdida de identidad de las personas? ¿Hay corrupción? ¿Consumo de alcohol y drogas? ¿Delincuencia? ¿Condiciones higiénicas y salubridad? ¿Protección del medio ambiente? Todas las anteriores. Eso es lo que ha causado el modelo. Entonces hay que mejorarlo. El sistema mundial económico crea y perpetúa la pobreza. ¿Quién lo creó? Hoy todos nos mentimos mirándonos a la cara. Vuelve un poquito para atrás. Conducta solidaria, cero. Aquí estamos viendo un gran ejemplo de lo que están haciendo ustedes, ¿correcto? Pero en el resto del mundo no ocurre. Desarrollo es un sueño imposible. Salario justo, siempre te dicen, no es el momento. ¿Sí o no? Perder los aportes de las personas impidiéndole entrar a los límites de la pobreza es una pérdida del potencial humano, que es lo que ve el Banco de los Pobres generalmente. ¿Y cuáles son los ejemplos en el mundo? Sí, por favor. ¿Ya? ¿Es posible revertir esto? ¿Se ha hecho esto antes en otros lados? ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, Bangladesh es uno de los ejemplos donde realmente este caballero ha sacado a más de 200 millones de personas de la pobreza. Dale. Las prácticas de los negocios con propósito específico son la forma más rápida de poder ir cambiando las prácticas. Se está realizando en Japón. El mundo necesita nuevas estructuras legales, comerciales y académicas que acepten los negocios sociales, y eso es lo que está pasando porque hay muchas universidades que están solicitando que esto ocurra. Cambio, por favor. China lo está haciendo. El crecimiento de los negocios sociales, las personas también crecen, revirtiendo las utilidades en el negocio mismo, y todos se benefician. En Estados Unidos, al iniciar un negocio social empieza con un negocio pequeño y hay que ser flexible, que es lo que están haciendo, digamos, con los temas de los emprendimientos. Ya en Alemania, un negocio social debe ser sostenible y libre en el mercado. Las estrategias globales, todas las empresas están pensando en esto también. El espíritu empresarial que impulsa a las compañías tradicionales es ideal para crear negocios sociales porque es algo que está ya entrando a ser una práctica en todas las empresas. Los inversionistas están interesados porque rentan mucho más dinero, porque al invertir el dinero en su propia empresa, las empresas son más productivas y todos ganan. Los negocios sociales necesitan el mismo tipo de padrón para poder hacer sus cosas, y hay una nueva forma de hacer las cosas que están haciendo en todas partes del mundo. Y también en Brasil, el negocio social es una alternativa viable, noble, justa y generosa de enfrentar las dificultades. Se aprende a iniciar un negocio social que es el único camino para poder salir adelante de esto. Entonces, la otra, por favor. La innovación o la creación y el emprendimiento está en todas partes. Cualquier cosa que tú sabes hacer o que sepas hacer es un negocio. Cualquier cosa que tú sepas hacer, coser, cocinar, es un negocio. La otra.
El ser humano está primero en cada de nosotros y es donde radica el verdadero capital. Nosotros somos lo que importa, eduquémonos, aprendamos, tengamos ansias por saber siempre más. Hemos nacido todos iguales y lo único que nos separa a la larga es la educación que tenemos. Humanizar el capitalismo. No hemos sido generosos, entreguemos oportunidades a todos, es el momento y aún tenemos tiempo. Es inmoral obtener utilidades a costa de los hombres, mujeres, niños y ancianos desvalidos. Especialmente tratar de alcanzar la meta comercial usual de obtener la máxima utilidad, eso es beneficiarse del sufrimiento de nuestros semejantes. El microcrédito, bueno, yo creo que acá tenemos a los máximos expertos que pueden ellos un día darles una clase y una cátedra completa de lo que son los negocios sociales, pero, o sea, los microcréditos, pero lamentablemente se ha mal utilizado en muchos países. ¿Okay? Y qué es lo importante, que por ejemplo lo que nosotros vemos acá es que ellos van por un camino correcto comparado con los otros países que han utilizado este microcrédito para beneficiarse solamente las personas que lo han implementado. El sistema capitalista actual fue incapaz de centrarse en el ser humano solo en las ganancias. Vivimos una estruendosa caída desde la época de la crisis subprime y al final era algo que era predecible. Entonces, crear los negocios sociales fue el primer paso y una luz de esperanza para la humanidad. El negocio social tiene unos estándares que están aquí, son prácticas comerciales normales, físicamente sostenibles, las inversiones supuestamente no reciben dividendos, pero eso es un tema que es debatible porque hay que buscar un equilibrio entre lo que es el lucro y el bien social. Hay que tratar las enfermedades sociales sin acumular riqueza, las utilidades, invertirlas en expansión, innovación, mejores salarios, financiamiento, asegurarlo para la beneficencia, y el gobierno tiene que crear alianzas estratégicas con los negocios solidarios y con los negocios sociales. La pobreza crea el sistema que hemos construido, las instituciones que hemos diseñado y los conceptos que hemos formulado. Cuando la gente tiene fuerza, también la economía la tiene. Los negocios sociales deben ser una parte esencial de la fórmula de crecimiento. Hacer el bien no es malo, pero asociado al lucro sí lo es. Es un remedio peor que la enfermedad. Tristemente, algunas instituciones que siguen los pasos de los microcréditos ahora cobran tasas de interés que son exorbitantes, perpetuando el ciclo de la pobreza hasta el infinito. Cuando una empresa elige entre el lucro y la ayuda social, el lucro siempre gana. Mantenerse alejado de las utilidades le da a los gerentes claridad de un negocio social y ayuda a la gente, a la sociedad, que es el fin último de lo que están haciendo las escuelas de negocios en todas partes del mundo. Crear gerentes que se dediquen a crear negocios sociales, que es un compromiso de cambio y de por vida. Eso es algo que tú tienes que llevarlo en tu ADN, porque no puedes cambiar tu forma de pensar. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, era lo que decía Albert Einstein. Suponemos que los negocios con fines de lucro son la fuente principal de la creatividad humana y única manera de resolver los problemas de la sociedad. Identifique necesidades y asócielas con las habilidades y talentos. Mire el mundo a su alrededor y pregúntese qué es lo que le molesta y qué es lo que realmente le gustaría cambiar. Los negocios sociales, por ejemplo, relacionados con el medio ambiente. La gente trabaja al aire libre y podría ayudar a la reforestación, a cuidar el medio ambiente. Negocios sociales y la cultura son temas que ustedes están viendo aquí dentro de esta universidad.
Los empresarios dedicados a las artes podrían cambiar las sociedades con múltiples programas de todo tipo, entretención infantil, tercera edad, pintura, música, escultura, folclore, artesanía, obras, teatro, muestras itinerantes, callejeras, concursos. Todos tenemos algún talento y cultivándolo se agiganta el alma. Los negocios sociales y la tecnología. Los ingenieros podrían crear sistemas para convertir desechos en energías, plantas reciclables, compost, energía solar, telecomunicaciones, energía de todos tipos naturales, que son lo que están haciendo, digamos, con los temas de reciclaje. En el área de la medicina y los negocios sociales, el negocio social es un arte mismo de la medicina, tratar de resolver los problemas y ayudar a la gente a hacer un mundo mejor. Hoy tú vas a un médico y el médico te dice tiene que hacerse estos exámenes, bla, 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 pero ni siquiera te pregunta si se siente bien, te da una pastilla para tu dolor de cabeza y a lo mejor ese dolor de cabeza que tú tienes no tiene absolutamente nada que ver con algo que tiene que ver con tu físico, sino que tú tienes muchos problemas económicos y eso es lo que te está generando el dolor de cabeza. Entonces, si el médico no va más allá y no te pregunta por qué tiene un dolor de cabeza, entonces tú estás perdiendo tu dinero, ¿no? Deberías ir a un lugar donde te puedan asesorar como una universidad con personas, con expertos que te podrían decir, ¿sabe qué? Su problema no es tener que ir donde el médico para que le dé una receta para que compre aspirina y que le quite el dolor de cabeza, sino que tiene que ir donde un especialista porque usted tiene un problema financiero. ¿Okay? La preferencia por obras humanitarias sobre las utilidades es lo que diferencia los negocios sociales de cualquier otra forma. La ayuda social empresarial debe legislarse con una estructura formal específica con los negocios sociales como en la Unión Europea. Alguien me preguntó, me acuerdo, dónde se estaban desarrollando más estos negocios sociales y generalmente son en los países que están desarrollados. Ahí están haciendo los negocios sociales. El sector público, privado y los gobiernos suelen ser presa de intereses especiales, los partidos políticos que son egoístas y de individuos corruptos. De ahí nace la necesidad de crear los negocios sociales porque nosotros no podemos esperar mucho de ellos. Es muy difícil. La globalización no puede convertirse en un mundo solo financiero. Los países deben reestructurar su sistema para que los recursos lleguen a todos y no solamente a la gente rica. Usar los negocios sociales para hacer a los desfavorecidos socios en el sistema comercial. Esto incrementará las oportunidades para millones de seres humanos. Entonces, para ir finalizando, cuando tú hablas de microeconomía, nosotros vivimos en función de costos. Eso es lo que nos enseñan generalmente en todas las empresas a reducir los costos. En los países desarrollados, cuando nosotros reducimos costos, obviamente que la empresa se achica. Cuando nosotros incrementamos el presupuesto, la empresa crece. Entonces, ¿qué es lo que dicen en las escuelas de negocios que están desarrolladas? Dicen, los buenos gerentes hacen a las empresas crecer, los malos las achican. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos ser buenos gerentes, tenemos que pensar que tenemos que hacer siempre y constantemente crecer las empresas y no achicarlas, porque si tú las achicas, creas, número uno, problemas de estrés en las personas, que terminan todos yendo a los psiquiatras porque terminan con problemas en la cabeza, terminan tomando pastillas para la depresión, porque es tanto lo que te exigen para alcanzar las metas que ellos te piden con menos recursos y ocurre lo que yo les expliqué al principio, que simplemente no les estás dando las mismas herramientas a las otras personas para que puedan ser tan productivos como cualquier empleado en cualquier parte del mundo. Y incrementando el presupuesto, tú puedes invertir dinero en valor agregado, investigación, desarrollo, innovación, incentivo, invertir en tecnología, salarios dignos, productividad, buena calidad, buena educación, calidad de vida, condiciones sanitarias y mucho más. Es una cantidad de beneficios que nadie se los puede imaginar. El ser humano está primero
es nuestro lema fundamental y que todos debemos estar generalmente diciendo. Y bueno, yo agradezco su tiempo y paciencia por escuchar esto. Quería tener más tiempo, pero lamentablemente se hizo muy corto. Voy a volver otra vez a Brasil para que lo hagamos con más tranquilidad, ¿ya? Y si necesitan alguna cosa, recuerden que nosotros vamos a implementar los certificados, el MBA en negocios sociales, porque es el camino para derrotar la pobreza. ¿Okay? Muchas gracias. Ok. Queremos agradecer a presença do professor Bernardo Ravaquinto conosco, agradecer aos alunos por permanecerem aqui trabalhando até esse momento, e nós queremos aqui entregar ao senhor um mimo da universidade, que tem um certificado e tem também um livro que nós entregamos. O senhor já recebeu o livro da... está aqui o livro da cátedra, e já recebeu também hoje o livro da SB Sol, não é isso, Adélia? Já entregou. Então, queremos agradecer a sua presença. A Universidade Metodista presta um serviço de discutir sobre economia, e queremos agradecer a presença. E entregue as filipetas aqui no final, para receber o certificado, tá bem? Muito obrigado a todos, um abraço. Quero dar uma palavrinha aqui para... Sí, como no tuvimos tiempo para hacer preguntas y respuestas, bueno, mi correo electrónico está en la presentación, o se la pueden pedir al doctor Silveira, ¿sí? Ele está dizendo que se alguém tiver mais uma pergunta, pode dirigir à cátedra, ao meu e-mail, conversar, que a gente passa as informações. Tá bem? E se o senhor tiver esse material disponibilizado e quiser deixar uma parte conosco, a gente disponibiliza para os alunos também. Porque tem gente que tem que fazer a tarefa de casa e os professores pediram.